conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Bueno, un lunes más con ustedes, un lunes muy especial. Voy a hablar rapidito porque la verdad que hay tanto material. Bueno, espero que ustedes estén también entusiasmados, porque hay que seguir con mucha alegría los acontecimientos, a pesar de que algunas cosas no nos interesan o no nos gustan o nos caen mal. Pero bueno, voy a empezar por el final, digamos, porque fueron algo que a mí por lo menos en lo personal, en lo particular, me impactó profundamente, que fue el hecho de que hoy se hizo un acto ahí en Aeroparque. Estoy realmente conmocionada, emocionada de haber visto que hayan traído ese avión por el cual tiraban a nuestros compañeros al río o al mar. Es muy fuerte verlo, muy fuerte. Bueno, hubo un acto muy importante de los organismos de derechos humanos, del secretario de Derechos Humanos, Pietragala. Después estuvieron 2 de las hijas de las madres desaparecidas en esa situación. Estuvo Cristina Fernández, estuvo Sergio Massa. Que bueno, ahí nos enteramos que fue un poco el que a través del Ministerio de Economía pudo comprar este avión y traerlo a la Argentina. Y ya hace unos años detrás de esto estaba Tati Almeida y varios de las personas que están en derechos humanos para traer a que es realmente terrible ver eso. Pero bueno, hay algunas disidencias entre los organismos de derechos humanos, como que no querían que esto estuviese ahí en la EXMA. Pero bueno, a mí me parece, no sé, es la opinión personal, que el hecho de que vean ese avión, algunos se van a preguntar y van a dejar de decir, y este negacionismo de que acá no pasó nada. Bueno, que vean el avión de donde tiraban gente viva al río y al mar. Que lo vean, que se hagan cargo. A mí me parece interesante desde ese punto de vista. Y además tengo que felicitar, por supuesto, a Mabel Careaga, una de las hijas, y habló espectacular todo lo que dijo. La verdad, un abrazo muy grande y me alegra que hayas podido expresarte de esa manera. Muy bien. Bueno, ¿qué decirles de lo que dijo Cristina? Realmente, en lo personal también, pero creo que mucho de la militancia y de la gente que está en Unidos por la Patria va a coincidir con esto que dijo, ¿no? Para hacer una síntesis. Compañeros, en alguna oportunidad, ella sí dijo, ¿no? Yo les dije de comprensión de texto. Y ahora nos agregó comprensión de contexto. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella expresó y creo que es momento de ponernos a trabajar porque tenemos que ganar estas elecciones. No podemos, una vez más, el movimiento popular que tanto perdió y por tanto que luchó durante tantas décadas, dejarle la oportunidad a la derecha y a la ultraderecha de que nos venga a perseguir y a matar como hicieron en la dictadura pasada. Por lo tanto, bueno, habrá disidencias, veremos. A partir, si ganamos, hay que luchar para ganar. Y si ganamos y estamos al frente de la presidencia, no vamos a permitir lo que le permitimos a Alberto Fernández.
Esta es la realidad, yo en eso me paro y creo que conmigo hay mucho de la militancia que pensarán lo mismo. Por lo tanto, adelante, adelante compañeros. Bueno, otra de las cosas que quiero hoy traer antes de presentar a nuestro invitado, que ya está en nuestra sala, en el estudio de Chicha Mariani, no puedo tampoco dejar de lado lo que pasó en Jujuy. Es tan fuerte el atentado contra la democracia que ha hecho Morales, que bueno, realmente es indignante lo que está ocurriendo, indignante mucho más que toda la oposición de la derecha esté contenta porque Gerardo Morales mandó a reprimir como reprimió cuando las personas estaban peleando por salarios y peleando por una constitución que realmente no los representa. Pero bueno, para empezar el programa, es como el adelantito, ¿no? Les voy a pedir que a nuestra operadora, Noelia, me olvidé el apellido. Goldberg, pero Noelia, ese apellido tuyo que a mí se me olvida. Bueno, Noelia Goldberg lo va a poner. Y aquí estoy, Raquel Márquez, quien les habla. Y este es un poema de Osvaldo Ortenberg. Así que vamos a escuchar lo que dice Osvaldo, un gran poeta que también estuvo en nuestro programa. Queridos compas, un poema por lo que está pasando en Jujuy, de Osvaldo Ortenberg. Milagro Sala. Alta voz, india insolente, insumisa al amo, al orden que mandó a lo negro bajo puentes y lágrima, rodilla en pie, rendido, mundo blanco propiedad y Dios que sojea la tierra hasta que aves dejen de plumar, cantos y trinos. Cabeza al suelo, carajo, a ver sombras y estiércos en corrales de lo indigno. Y un digno milagro irrumpió en el hediondo pantano de la patria y crecieron palabras, palacios impensados, con sudores desparramados, alcoholizados de muertes centenarias, de canteras y llanaconas, guarnecidos con flechas suicidas para que su vida entumeciera por el oro y la plata. Bajo el fango putrefacto, el milagro irrumpió, no pudo cuajarse y creció, y los negros comían, leían, curaban, y todo a fuerza, a puro facón de punta esquivada, a facón de tetas turgentes, futuro y dignidad. Y milagro, voz en mando, enderezó la manada hacia los cielos, dejados en barros antiguos de su piel, deshizo lo deshecho, y las promesas de violentas Biblias no lograron lagañar engrudos impidientes, y así hasta que no al no, y volvió alambrados, y lo mío y no tuyo, y condió el derrumbe, negocios ocuparon la tierra, deshechos palacios y cielos en charcos secos de peces alados. A tu limosna negro, a tu alcohol tormentoso, a tus harapos, a tu muerte lenta y mirada apagada al lugar que condenan las Biblias furiosas. Milagros Morales es dolor, lágrima, sangre cuajada, intemperie. Y el milagro cayó entre rejas que los sueños derriten, pero el sueño resiste en piedras, puentes, en villas que conserva Tupac, en sus ojos ciegos, sus miembros deshechos, siempre dispuestos a juntarse, a elevarse en plena muerte para la vida. Tupac, Tupac, tus hijos volvieron, tus hijos volverán en remolinos de tiempo que los soles envían
para cegar a los ciegos. El milagro no tiembla, callada rutina de permanecer en toda marea que oprima. Sueña la ausencia que habrá de ser nuevamente por torrentes que fluyen, por memorias que duele, por olvidos que vuelven. Elevará los truenos, llenará las comunas fantasmas en ríos, en faldas rupestres, y volverán, Tupac, de donde nunca partieron. Muchísimas gracias Osvaldo. Y me das el pie para decir algo también respecto de Milagro, que acá el compañero doctor Jorge Rachid, que es médico de Milagro Sala, está pidiendo y haciendo un llamado humanitario en donde nos dice: salvemos a Milagro, reclamamos urgente que ella pueda ser atendida en Buenos Aires, porque hay posibilidades de que se complique muchísimo el problema que ella tiene de trombosis y corre riesgo la vida. Así que este es un llamado especial para que atiendan a Milagro Sala. Bueno, continuamos con lo que teníamos pensado. Ahora les voy a presentar a nuestro invitado de hoy y después vamos a compartir también otros audios que tengo sobre Jujuy. Pero bueno, acá estamos con Jorge Cardelli. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Raquel? Muy bien, muy bien. Gracias por haberte acercado a nuestra radio. Bueno. Hoy anunciamos justamente que íbamos a hablar sobre todo sobre el problema de la educación, sobre el problema que tienen los docentes, sobre lo que está pasando en cierta manera a nivel nacional, pero también lo que está referido a lo que está ocurriendo ahora también en la capital federal y en Jujuy. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Preocupado por todo esto que está ocurriendo? Sí, claro, muy complejo el tema. Lo de Jujuy, terrible. Además, pero muy digna la respuesta del pueblo jujeño, que eso es lo más impactante de todo. La verdad que sí. Y es impactante ver a muchas mujeres dirigentes, especialmente la de los pueblos originarios, con una fuerza, una claridad discursiva enorme. Impresionante, impresionante. Realmente creo que para muchos es como un conocimiento de una realidad no vista. Uh-huh. La lucha docente es vista a lo largo del país, la conocemos todos, la fuerza de las maestras y maestros que continúan con el paro, en fin. Pero la fuerza de los pueblos originarios no era tan visible. No, es un emblema, es un llamado de atención. Claro. Bueno, ahora les voy a decir quién es nuestro invitado de hoy. Él es profesor universitario, es matemático y fue diputado nacional, mandato cumplido, y también participó de la conducción de la CETERA, y de la CTA desde su fundación hasta el año 2022. Así que ya si tenés experiencia, claro, como docente y como todo lo demás. Claro. Además, dirigió la Escuela de Capacitación de CETERA. Claro. No es poca cosa, que realmente es uno de los gremios, el más importante del país, CETERA, es así. Y actualmente acá me han contado que participás de proyectos de educación popular, cosa que es un tema muy interesante para ir desarrollándolo durante esta horita que tenemos, que no es mucha, pero algo se puede decir. Algo se puede decir. Bueno, ahora, antes de que profundicemos bien el tema de la educación, que es el motivo del programa de hoy, queríamos que también escucharan a un audio que vamos a escuchar ahora, que es de Héctor Lino Castro. Él es docente y es referente de FIPCA, de Jujuy, del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores. Bueno, él nos está contando exactamente lo último que terminó la última asamblea en el día de ayer, así que me pasó este audio porque él está allá, en Jujuy. Así que lo vamos a escuchar. Radio Caput, para Raquel, mi nombre es Héctor Lino Castro, docente jubilado con 34 años de servicio. Referente de la Asamblea Popular de la Puna, de FIPCA Jujuy, del Frente Barrial y de la CTA de los Trabajadores.
Estamos desde el primer día acompañando esta lucha social, política, cultural que se está dando en Jujuy, en virtud, en primer momento, por los bajos salarios que percibimos los docentes en la provincia, que es uno de los peores que hay a nivel nacional. Entonces, esta convocatoria que surge a partir del 5 de junio en la provincia de Jujuy, de paro por tiempo indeterminado, se han ido sumando otros sectores, otros sindicatos, otros empleados públicos y también los pueblos originarios cuando se trata de una reforma parcial de la Constitución que entendemos que es totalmente violatoria a todos los tratados internacionales y a la Constitución Nacional, tanto de forma como de sustancia. A ello entendemos que es la reacción de todo el pueblo para evitar esta reforma, que por otro lado se hizo en 25 días, cuando estaba previsto por ley de que tendría que hacerse en un término de 90 días. Eso es por un lado. Por otro lado, un gobernador que preside la Asamblea de Constituyentes, sabiendo de que él está de licencia y cumple también funciones de gobernador y cumple funciones particulares como candidato a vicepresidente, y usando recursos del Estado provincial se traslada por todo el país. Entonces, toda esta situación de los bajos salarios, la forma de gobernar que tiene Gerardo Morales, que es con represión, con policía, bala, gases y garrote, es la única forma que hasta ahora ha podido conseguirlo. Y la gente ya se ha cansado. En estas últimas elecciones, de cada 10 jujeños, 7 le dijeron que no. Así que creo que no goza de la representatividad que ellos suelen mencionar dentro del ámbito nacional. Entonces, hoy los docentes del nivel primario que sesionan en regiones han resuelto, tanto en La Quiaque, en Abrapampa, Humahuaca, Perico, Ledesma, Palpalay y Capital Federal, rechazar la oferta salarial, por un lado; por otro lado, continuar con un paro por tiempo indeterminado, hasta que caiga la reforma. Luego, los docentes del nivel medio y superior han aceptado la propuesta salarial, levantaron el paro bajo protesta. No obstante a eso, hay comisiones que se han organizado para acompañar en todos los piquetes esta lucha que es de todos. El día 13 de julio hay una nueva instancia de negociación, la apertura de la mesa paritaria. A partir de ahí seguramente va a haber decisiones. Las elecciones del día de ayer en cuanto a la asamblea del CEDEM, del Centro Docente de Enseñanza Media y Superior, ha sido muy dividido. Ganaron por muy pocos votos la propuesta de que se levante el paro, que se acepte la propuesta salarial. Entonces creo que la lucha comienza, los pueblos originarios están firmes en todos los piquetes, se cree que para el día lunes va a haber medidas como crucifixiones, medidas como huelgas de hambre en algunos sectores que en el transcurso de la jornada se va a ir definiendo. Entendemos que esta batalla que estamos dando con todos los pueblos, con todas las organizaciones sociales, sindicales, es por el hastío que tenemos, dado que siempre Jujuy ha sido un referente en cuanto a la minería
y lo único que queda a través de los años, en el caso de Mina El Aguilar, Mina Pirquitas, Mina Chinchilla, son los pasivos ambientales. Hoy por hoy, con la cantidad de litio que tiene la provincia, todos los comuneros, todos los vecinos entienden que debemos tener otro nivel de vida, otros hospitales, otros caminos secundarios, deberíamos tener, sin exagerar, una provincia tan rica como algunas de Qatar, como algunos del mundo árabe. Entonces estamos cansados del saqueo a nuestra Pachamama, estamos hartos de esta situación, es por eso que las medidas de fuerza se van a seguir profundizando. No solo en la calle, sino también la lucha judicial, con las presentaciones que corresponden. Para eso hay un equipo de abogados en el sindicato que va a estar abocado a eso. Creemos, y en este caso necesitamos el apoyo de todas las fuerzas vivas del país para poder continuar con esta lucha. A esa convocatoria ha respondido FIPCA, estuvo el día jueves pasado el presidente de FIPCA, el compañero Julio Urien, con una comitiva, hemos recorrido todos los sectores de los piquetes y ellos van a estar de regreso el día viernes próximo. No es esto, diríamos, un paseo turístico, sino más bien ha sido de diseñar estrategias en forma conjunta con los pueblos originarios para que ellos se establezcan en nuestra provincia por un término de 5 a 15 días. Así que eso es importante, que se sigan sumando organizaciones, porque esta batalla cultural, social, histórica que se está dando en la provincia de Jujuy tiene que ver con todas las provincias, tiene que ver con Lago Escondido, tiene que ver con el Paraná, tiene que ver con la canalización del Canal de Magdalena, tiene que ver con nuestros recursos, que sea para todos los argentinos y no para unos cuantos que se enriquecen, nos generan la inflación que hoy por hoy tenemos y por el cual muchos hermanos y hermanas están pasando situaciones económicas muy apremiantes. Así que muchas gracias por el espacio y un saludo cordial a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias a Héctor Lino Castro, y con este contacto que tenemos con él vamos a seguir al tanto de lo que está pasando día a día allá en nuestra querida provincia de Jujuy. Bueno, continuamos acá con nuestro invitado. ¿Qué te pareció todo lo que has escuchado, Jorge? Bastante. No, ahí con la gente de FIPCA hicimos el viaje al Lago Escondido. Así es. Yo participé de ese viaje porque a Julio lo conozco mucho porque hemos compartido la cárcel de Rawson. Él estuvo preso tanto tiempo como yo tanto tiempo como él, y somos muy amigos, así que qué bueno. Y me pone contento verlo a Julio en eso. Bueno, él siempre ha sido muy consecuente con el tipo de lucha por la soberanía que es la que lleva él en este caso, ¿no? Así que bueno. ¿En cuáles de los viajes estuviste vos? En el último. En el último. No me enteré. En el último, sí. No me había enterado. Sí, fuimos, estuvo Jorge Rachid. También estuvo Jorge Rachid. Él fue por la montaña y yo fuimos por la ruta, por otra de las entradas. Pero sí, fue una experiencia impresionante. Una experiencia impresionante, sí, muy linda, la verdad que... Sí, aparte realmente hay que estar orgulloso de todos ustedes, porque están haciendo un camino para poner sobre la mesa lo que está pasando con la soberanía, y que poco se habla de eso. Gracias a estas marchas que han ido al sur, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, sí, es cierto. Espero que ahora... En principio, bueno, están por sacar a licitación el tema del Canal de Magdalena, sí. Espero que se concrete, pero todavía hay mucho que pelear sobre el control de las exportaciones. Y bueno, y allá en el caso del sur, donde además del tema de la Malvinas, te quieren cerrar el agua. Ahí hay un príncipe de Qatar que se quedó con el origen de un río y se quiere y directamente quiere controlarte el agua y demás cosas. O sea que es bastante... Es una lucha importante. Sí, es una lucha importante, sí, es cierto. Y con esta actividad que están haciendo los docentes de Jujuy, ahora
vamos a ir yendo un poquitito a la historia tuya de lucha sobre este tema de los docentes y contarle un poco a la audiencia cómo fue que vos te involucraste. Bueno, hace tanto tiempo que es complicado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo empecé a militar en rigor empecé a militar en el sindicalismo universitario, porque yo estudié en La Plata. Ajá. Y por allá por 71, de haber sido, generamos un sindicato universitario. Y después, bueno, cuando vino Ivanišević, a mí, a mucha gente más nos echaron de las universidades. Y entonces, porque yo estuve trabajando con todo el proyecto que tenía la JP y en general la tendencia en las universidades. Bueno, entonces vino Ivanišević, nos echaron a todos, y entonces yo fui a trabajar de cuarto. Bueno, ahí me volví a involucrar en el sindicalismo, y cuando salí de la cárcel me reincorporaron y seguí trabajando. Por ese camino ingresé a CETERA, y bueno, y ahí sí, fui parte de todo el grupo de Mari Sánchez, Marco Garcetti, Marta Marfetti. Sí, trabajamos muchísimo. Y bueno, tuvimos hechos de una envergadura inmensa, como fue la Marcha Blanca del 89, y también lo de la Carpa Blanca, bueno, creo que fue en 98, 2001 o 2000. O sea que fue una lucha grande. Fue un periodo muy particular el del 90, porque la docencia tenía muchas expectativas en la capacitación, en su formación, en su deseo de avanzar. Había muchas mujeres, por supuesto, pero además muchas mujeres jóvenes, y ahí fundamos la Escuela de Capacitación, que es la Escuela Marina Viltes, donde hicimos 2 especializaciones de posgrado. Bueno, hicimos un trabajo inmenso durante, 15 años, no sé qué. Así que esa fue una experiencia educativa desde la perspectiva de una organización sindical, pero además con la capacitación con una perspectiva político-ideológica importante. O sea que bueno, eso lo llevé junto con la CTA, y ya en el 2005, cuando vino Pino, yo me acerqué a Pino Solana, y ahí en ese marco fui candidato a diputado, fui diputado nacional. Y también, cosa que nunca lo digo, pero con Alcira integramos la fórmula presidencial. Ella fuera candidata a presidente, yo era candidato a vice, también lo hicimos en ese momento. La verdad que la reivindico porque toda esa fue una lucha con un gran programa. Sí, con todos los errores y todos los personalismos de Pino, pero fue una lucha con un gran programa. El programa de las 5 causas realmente era un programa nacional y popular. Así que bueno, eso ha sido hasta... Y después, bueno, viene el kirchnerismo, ahí uno ha ido participando. Y bueno, lo que sí en esa etapa tuvo mucha fuerza la lucha ambiental. Sí. Eso, digamos, una zona contradictoria con el kirchnerismo, pero la realidad es que hoy en el norte se está planteando el problema de litio, porque el litio tiene una parte linda, pero tiene una parte fea también, que consume una gran cantidad de agua. Claro, ese es el problema. Y entonces eso significa que puede liquidar cultivos de mucha gente, en fin. Ahí va, digamos, el problema de los recursos naturales, de lo extractivo, digamos, está ahí en una zona contradictoria. Pero bueno, hay una necesidad que es para poder exportar, para poder conseguir los dólares, que plantea ver cómo se resuelve de la mejor manera posible, con la contradicción con lo que significa el daño ambiental, ¿no? Que eso sigue estando presente. Es un tema complejo para resolver. Es un tema complejo. Sí, pero también hay que tener en cuenta la lucha que se viene ahora ahí, como bien lo dijo Héctor Lino Castro, y lo dicen los pueblos originarios, de que esa es una riqueza ancestral que es de Argentina y que no pueden permitir que Morales, con este cambio en la Constitución, la venda al mejor postor y no quede ni un solo peso para el país y todos se lo lleven como siempre entre 4. Pero bueno, lo que señalás respecto del agua, sí, yo lo estuve leyendo y veo que es complejo. Es complejo el problema. Es complejo la forma como se tiene que extraer. Sí, bueno, en un recurso que, mirá lo que le está pasando a Uruguay, no pueden se tomar está mate. quedando sin agua. No pueden mate salado, están tomando No, ellos. una cosa gravísima. Un atentado contra los uruguayos, que el mate es una tradición en ellos. Y nosotros también, Sí, claro. ¿viste? Sería terrible. O sea que, bueno, sí, ese es un problema. Es un problema realmente
totalmente serio. Pero bueno, hay una necesidad de dólares que lleva a justificar muchas cosas. Y todo esto para mí no es casual, no sé, siempre hago las conexiones, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, el hecho de habernos dado toda esa plata, ¿para qué era? Y para que no dijamos nada y le entreguemos el litio, nos quedemos sin agua. Claro. ¿Qué importancia seguramente tiene, ¿no es debe haber cierto, algunos ellos? mecanismos diferentes de explotación o más gradual en el tiempo, en fin. Pero claro, eso requeriría más inversión, un sí, país que esté no en esta dirección, situación. Y una dirección política con una relación de fuerza mejor. Y sí, por supuesto. Hoy el tema de masa también hay que discutir en el marco de las posibilidades que tenemos de la relación de fuerza desde los sectores populares hacia la dominación imperialista. Que Eso hoy es así. Eso es brava. Y hay que reconocerlo, porque hay algunos que, claro, no están de acuerdo con esto, pero hay que ver dentro de qué contexto se discuten las políticas. Claro, porque no podemos aislarnos de la realidad, de la situación real en que se encuentra el país hoy, con esta deuda atroz y con el pie del Fondo Monetario Internacional en nuestra cabeza. Entonces hay que ser prudente, me parece a mí, y hay que ver de qué manera podemos sacar al país adelante sin que el pueblo pase hambre, que esto es lo fundamental, ¿no? Claro, que es lo que tenemos. Bueno, ahora nos vamos a hacer un pequeño corte, Jorge, y después vamos a encarar absolutamente todo. ¿Qué proyecto de pensamiento vos tenés para el tema de la educación, sobre todo acá en Capital, y ver qué es lo que podemos pensar para el futuro sobre este tema que es el pilar de cualquier nación como es la educación, ¿no? Claro. Pero antes de eso nos vamos a ir despidiendo de esta primera parte del programa con un tema que está dedicado también a los docentes, porque yo pienso en todos los detalles, y que lo canta Teresa Parodi, que se llama A los Maestros. Sabés que no lo conocía, pero estuve buscando canciones para este programa y la encontré. Escuchemos a Teresa Parodi. Al final del cielo, justo donde el río sigiloso corre, la muchacha cruza la distancia sola contra el horizonte. Viene del poblado detrás del vallado, orillando el monte, rumbo a la escuelita con un aula sola y corazón enorme. Con un aula sola y corazón enorme, sabe ser maestra donde tanto nadie, donde todo es poco, donde poco es grave. En el monte lejos, tras los arenales, soledad adentro de esas soledades. Cuando el sol asoma sobre la enramada, ella se levanta, cruza el caserío de una punta a otra con su sombra larga, llamando a los niños para que no falten, va de casa en casa, guarda polvos blancos, en hilera corren, en hilera cantan. En hilera corre, en hilera canta. Déjeme que ahora mi canción le cante a su pura entrega, a su amor constante, a
primavera, perfumando el aire, soledad adentro de esas soledades. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput, Rafael Correa, pasan cosas. El gran desafío para la liberación de nuestra América es tener una prensa democrática. Y en toda América Latina la prensa pertenece a la burguesía. Detrás de los medios de comunicación está el gran capital. Rafael Correa. Estos te hablan en nombre de la libertad. De una doble moral impresionante. Radio Caput. Pero no solo buscan eso. La prensa es un poder. Esas cosas. No informan, manipulan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ya somos grandes y queremos saber de qué se trata. Compartimos luchas, hablamos de todo. Acá estamos. Viejos son los trapos. Somos grandes en Caput. Bueno, qué impresionante, Teresa Parodi, qué letra, ¿eh? Recordar a los maestros, a esos que tanto hacen por el país, por la patria, por los chicos. Bueno, acá seguimos en este programa con nuestro invitado Jorge Cardelli, que justamente él es un especialista en el tema de educación, muy comprometido, y que ahora íbamos a empezar a tocar el tema de qué está pasando en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, qué está pensando Jorge respecto del futuro de la educación, cuál es el proyecto posible, ¿no? Claro. Bueno, vamos a desarrollar un poquito a esto. Mira, nosotros durante bastante tiempo ha prevalecido una dimensión de la educación, especialmente en la década del 90, que hubo una lucha muy fuerte, por un lado, contra la Ley Federal de Educación, y por otro lado, por las condiciones salariales de los docentes. Esa lucha dejó como saldo una nueva ley de educación y dejó como saldo también las mesas paritarias y una serie de cuestiones más que hoy están presentes. Pero la perspectiva educativa imperial, digamos, para decirlo, de la dominación o de la colonización, como dice Jorge Rachid, esa de ninguna manera se ha caído. No. En algunos lugares ha retrocedido un poco, posiblemente provincia de Buenos Aires, donde hay una mayor convivencia entre sindicato y Estado, pero en general no ha retrocedido. E inclusive seguimos teniendo, y particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, seguimos teniendo un mecanismo donde invisiblemente, pero hay como que hay dos escuelas, ¿viste? Inclusive en las propias escuelas públicas funcionan los mecanismos selectivos, y especialmente en las escuelas secundarias, donde hay escuelas secundarias con mayores posibilidades para el acceso a los estudios superiores, y otras escuelas secundarias que alcanzan a terminar pero no permiten esas posibilidades.
Y el ejemplo más visible acá en la ciudad de Buenos Aires es los esfuerzos que hace la gente para sus hijos que terminaron la escuela primaria, que traten de ver si pueden ingresar a los colegios universitarios, al Pellegrini, al Nacional Buenos Aires y a otras escuelas secundarias importantes como, qué sé yo, como el Pueyrredón, que son escuelas que, transitado el periodo ahí adentro, las posibilidades en los estudios superiores son mucho mejores. O sea, la educación tiene una dimensión selectiva que no se ha caído, y con la educación privada con mayor razón. O sea que eso es, y bueno, ahora en la ciudad de Buenos Aires estamos viendo una avanzada en ese proyecto de alguna manera. Ellos tienen dos, por un lado el proyecto de la UNICABA, que es el proyecto de una universidad de la ciudad que pretende debilitar a los institutos de formación docente, que son institutos públicos con mucha trayectoria, pero que a su vez tienen gobiernos democráticos, tripartitos, donde participan los estudiantes y demás cosas, y que no le permiten al gobierno de la ciudad tener su propia universidad. Y tampoco puede tener la Universidad de Buenos Aires, que podría ser su universidad, pero la Universidad de Buenos Aires ya no es de nadie. Es, digamos, de los estudiantes, de los docentes. Son universidades que tienen alto grado de autonomía y no le permiten al gobierno de Larreta o al que venga poder manipular esa universidad. ¿Y qué fueron haciendo justamente en todos estos años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires respecto de la educación? Y mirá, en la realidad lo que no han avanzado en las cuestiones centrales, no han avanzado en la educación inicial, no han avanzado en los edificios escolares, el presupuesto ha ido retrocediendo. Y el nombramiento de nuevos docentes, de profesores. Y bueno, el nombramiento tiene una cantidad muy grande de falta de nombramientos, pero fundamentalmente porque además no hay docentes. Esto es notable, esto están restringiendo la formación docente y hay problemas de docente, inclusive en docente de educación inicial, por ejemplo, y ahora le han cortado la posibilidad de que se sigan formando más. O sea, la política es restrictiva y en el marco de la restrictividad, obviamente eso tiende a jugar a que la gente vaya a las instituciones privadas. O sea, el proceso de privatización de la educación lo llevan de una manera sofisticada, digamos, sin decirlo. Debilito la educación pública o la reduzco y al que puede no le queda más remedio que ir a la educación privada. Y después tiene una política salarial restrictiva también. La política salarial restrictiva a ellos les permite también tener un mayor control político de los propios educadores. Tienen un mecanismo muy vertical de funcionamiento y eso le ha permitido, en este sentido, tener más control de cómo funcionan los centros educativos y demás cosas. O sea, ahora, pero es un gobierno que tiene un poco de dinero, con esto que te quiero decir, que le permite un mayor control ideológico, mayor control político, pero ellos, el proyecto que están llevando adelante, que es el proyecto de la educación secundaria de la educación futura y el proyecto que están llevando con el proyecto de la UNICABA, están pensando en un modelo educativo que piensan... Ay, espera, le pegué. No, seguí. ¿Se escucha? Seguí. Se escucha. Ellos con ese proyecto pretenden generar un modelo educativo para todo el país. Es decir, en el caso de que Larreta se fuera ganara la presidencia, seguramente intentaría, impulsar este tipo de proyectos a lo largo y lo ancho del país, que es un proyecto selectivo, un proyecto que de alguna manera favorece bastante a la privatización de la educación y deja afuera debilita a los sectores más populares. Claro. Entonces acá es importante en esto introducir una segunda dimensión. Acá los movimientos sociales hicieron un planteo que es el planteo de los bachilleratos populares. Ajá. Los bachilleratos populares que pretendía de alguna manera dar respuesta a la educación de adultos, porque supuestamente la educación de adultos es para la gente grande, pero en realidad la educación de adultos van los jóvenes, para los que no han podido terminar de recibir. Entonces se fue generando un mecanismo por el cual
se generaban escuelas donde la gente podía lograr la terminalidad secundaria. Y con un método que se puede decir, con una forma de trabajo de inspiración claramente freiriana. Eso ha crecido bastante, pero todavía... Este es el proyecto de educación popular que es un proyecto donde la escuela... trabajando. Claro, que la escuela es mucho más democrática, los docentes se reúnen, resuelven colectivamente, quieren ser parte de la educación pública, pero no quieren que el Estado realmente digite como sucede en la actualidad. Es un proyecto muy bueno y que realmente está funcionando. La provincia de Buenos Aires ahora le está dando bastante espacio también y ha ido creciendo. Pero es un proyecto todavía... Un proyecto que no tiene... inicio. Inicio, exactamente. Está bien, son propuestas nuevas. Y hoy hay dentro de la educación pública un gran debate en ese sentido, porque hay una necesidad de democratizar la educación, de que los docentes puedan tener más protagonismo a la hora de las discusiones curriculares, de que no tenga que la capacitación termine siendo la compra de capacitación prácticamente. Es decir, hay un mecanismo por el cual el Estado, en las públicas y en las otras lo hacen los privados, claro, los dueños es una manera de tener constante coerción sobre los educadores para después permitir que se tomen las decisiones que se tomen en el plano pedagógico. Con todo, los docentes han ido resistiendo cada vez más. Y bueno, el año pasado y el anteaño pasado vos habrás visto lo que han sido las luchas en la calle. Totalmente, donde docentes y estudiantes han resistido bastante la implementación de este proyecto. Pero bueno, ellos tienen... Pero además lo más terrible es que ellos no invierten en la educación pública, no que se les caiga, no les interesa. Al contrario, el proyecto de ellos es que no se eduque el soberano. No, es todo lo contrario, ¿no? Y más en una situación como la actual, donde cada vez es más claro que, como dicen todos, en la educación está el futuro. Es decir, cada vez es más claro que la educación cumple una función social, que podría cumplir una función social progresista y popular en la medida que auxiliamos con educación a todos los sectores populares y a todos los sectores más empobrecidos con un papel protagónico del Estado, con la educación popular, ese otro papel político donde la educación está pensada en función de que el que se recibe tiene que utilizarlo en función del trabajo. Es decir, la educación es como un proceso de capitalización individual. Esto en la ciudad de Buenos Aires. Y en la meritocracia, a la que hace referencia el macrismo y esta sociedad, ¿no? Claro, eso es un proyecto muy visible, digamos, ¿no? Sí. Y vos, con todo este trabajo, este conocimiento y con toda tu participación política, si tuvieses la herramienta y la posibilidad de dentro del gobierno tener una propuesta como de inclusión a través de la educación, claro, ¿no es cierto? ¿Vos qué propondrías? ¿Qué cosas te parece que se deben hacer en un futuro gobierno que pertenezca a otro sector político y no a la derecha? Mirá, la primera idea, y más en la ciudad de Buenos Aires, es avanzar en un proceso de democratización de la educación. Cuando digo democratización significa que convertir a la escuela realmente en el centro del proceso educativo, donde se paga más, hay menos, porque al docente lo condenan a que para que gane bien tiene que dar muchas horas de clase. Muchas clases, sí. Entonces, tratar de que se den menos horas de clase, que las escuelas sean centros de investigación, es decir, que la escuela permita la participación de la comunidad, que hayan gobiernos más elegidos, un mecanismo de mayor autonomía del Estado en un proyecto más popular, digamos. Eso sería una línea de avance típica de la que hizo Freire cuando fue gobierno en San Pablo, cuando estaba, no me acuerdo cómo se llama, la que fue gobernadora de San Pablo, un proyecto de democratización de la educación.
donde esté la comunidad integrada, ¿no donde es esté cierto? la Donde los comunidad, padres tengan también que decir, y exacto, los alumnos. No exacto. digo a lo mejor la escuela primaria, No, claro. pero donde haya un ida y vuelta, Exacto. y que, bueno, eso está totalmente No, alejado del proyecto no, de de ninguna la reta manera. y del macrismo No, acá si en yo- la ciudad. Estamos Claro, hablando, ¿no? ellos han reducido la inversión, cuando la inversión la tendrían que hacer crecer mucho más. Han reducido la inversión y Y obviamente... están quitado horas de prácticas, de materias que eran importantes para el crecimiento sí, sí, humano, sí, que no solamente se tiene que aprender matemáticas, historia, polémica, sino que hay otras materias que rodeaban a la educación y que la han cercenado, le han ido quitando horas a los profesores. Pero vos fíjate que hay, es importante ver diferentes escuelas secundarias que producto de una larga tradición que tienen son escuelas donde los docentes tienen un mayor aglutinamiento, inclusive tienen muchas horas pagas para otras cosas. Eso, por un lado, escuelas secundarias con una gran tradición como el Pueyrredón, por ejemplo. Claro. Y hay otras escuelas donde son muy débiles y donde tenés profesores donde dan 3 horas acá, 3 horas acá, 3 horas en diferentes lugares, como ese famoso profesor taxi. Ese profesor está absolutamente dependiente de su salario y para que no se le caiga su cargo, una capacitación paga. Es decir, ellos tienen un mecanismo restrictivo y de alguna forma selectivo. Esto es lo que te quiero decir. Y cuando son más sector popular todavía, las posibilidades las imposibilidades, digamos, son mayores. O sea que un proceso rápido lo que tendría que ser es democratizar la escuela secundaria, la doble jornada, la jornada para que los chicos puedan venir a la escuela, quedarse en la escuela, invertir en edificios, en fin, hacer de la educación un espacio de crecimiento, de cosas que no están en este momento. No ¿Y qué están, pensás bueno. respecto a lo que ha opinado? Porque durante todos estos años no se podía hablar de nada, si hablabas de derechos humanos, o tampoco con la implementación del ESI. Es decir, todas esas cosas que también son restrictivas porque no se les puede enseñar la historia real. Es decir, sobre ese tema de incluir en los programas como ellos lo vienen haciendo, es decir, la pretensión de ellos es como y no, porque ellos tienen olvidarse de la historia real. Claro, no, pero además tiene un mecanismo, su mecanismo curricular, digamos, está muy asociado en general al negocio editorial y a mecanismos de arriba para abajo. Entonces, los manuales tendrán que ser los manuales de determinadas empresas o cosas por el estilo, los contenidos tendrán que ser de determinadas características, es decir, buscan tener un mecanismo restrictivo de manera que el docente necesariamente tiene que transitar un determinado camino, es decir, un mecanismo de coerción para que no pueda haber una genuina discusión sobre lo que los contenidos, sobre el papel de la escuela en la sociedad, en fin, toda una serie de mecanismos que te hacen que la escuela solo tiene que servir para que vos te capitalices en términos individuales, para que después de eso tener trabajo. La escuela no es para que vos te politices, discutas la sociedad, ni la escuela piense, ni reflexiones, ni nada por ni eso. para tu crecimiento personal. No, nada de eso. Inclusive cuando hacen te dice que te vamos a dar un certificado del secundario hecho por alguna escuela de adultos, lo fundamental es que te van a dar el certificado, terminaste la escuela secundaria y punto, pero la están pensando en función del trabajo y dicen vení porque con eso seguramente vos lo presentás en una empresa, tenés título terminado y recibido, pero no hay una idea de que el proceso de gente que tiene que terminar su secundaria, pero que ese tendría que ser un paso previo para continuidades mayores, que tendría que ser un proceso educativo genuino y no una idea de que me educo en función de una condición económica. Bueno, pero esto lo demostró cuando le exigió que en quinto año fueran a trabajar a las empresas. Sí, esto es terrible, porque además le quitaron
horas de aprendizaje al alumnado sí. y los están poniendo a trabajar él con la excusa de que era que empezaran a hacer la práctica para luego ir a trabajar. Esto es justamente lo que vos estás haciendo pero vos referencia. fíjate eso, cómo funciona. En escuelas con una tradición donde los docentes se paran un poco más, son cosas, a esos procesos los han resistido más y le han dicho, no, mira, va a esta, acá no, el docente lo va a acompañar al estudiante, no lo va a hacer. Y en las escuelas mucho más débiles, tranquilamente te meten eso que si vos te mandan a trabajar en una sanguchería para que aprendas a trabajar y tenés que hacer sándwich, tenés que lavar los platos. Y lo peor que esto también va repercutiendo en la sociedad, que lo va naturalizando. A mí eso es lo más preocupante, porque los padres que no están en este tema puntual de qué significa la educación, dicen, bueno, mira qué bien, todavía, viste, ya le empiezan a dar trabajo, el chico aprende y después sigue. Y claro, después termina el certificado de secundario y va a trabajar en una sanguchería. Eso es porque la cabeza ellos tienen, por eso te digo, ellos no, para ellos la educación no es la posibilidad de adquirir una perspectiva crítica, transformadora del mundo, emancipadora, como diría Freire. Eso tienen no está un pensamiento recortado. Claro, entonces es para como se dice ahora, para el mérito y para que vos te conviertas en una posibilidad de un individuo que va supuestamente se va a ir para arriba, que no es absolutamente de esta manera no. Si cultivan el individualismo en la medida de la educación y también para la formación del capital humano. Bueno, Jorge, realmente ha sido un placer tenerte. Mira, se nos terminó la hora. Y tengo que agradecerte tu presencia, la claridad que tuviste por el tema de la educación, que es tan importante. Pero bueno, ahora para despedirnos de este programa y invitarlos para el próximo lunes a las 19, nos vamos a ir despidiendo con otra canción preciosa también de Teresa Parodi, que está relacionada con esta lucha de todos los maestros y de todos los docentes, que ustedes la conocen, se llama Canta Compañero, hermosa canción. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 19 en Somos Grandes. Que alumbrando está el lucero y la esperanza va por lo más pequeño de la vida, va latiendo, la esperanza va. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego, vamos, canta, compañero, no dejes de cantar.